Esta es la última clase que vamos a tener de Arduino Uno y lo que vamos a ver es nada nuevo. Vamos a ver cómo podemos agrupar y trabajar con todos los sensores y actuadores que vimos este año, que sí, bueno, por el tipo de año que tuvimos son pocos, deberían haber sido más, pero bueno, vimos que tenemos sensores digitales que manejan unos y ceros, por ejemplo los interruptores, y vimos que tenemos sensores analógicos que miden variables que van cambiando con el tiempo. Variables distintas de unos y ceros, variables con un valor, temperatura, humedad. Bueno, en el caso del único sensor analógico que vimos es el LDR, que es una resistencia que varía su valor en ohm con la intensidad de luz que recibe. Con eso y el actuador el único actuador que vimos este año, que es el diodo LED, eh, vimos que con el LDR, a medida que recibía más o menos luz, variaba en mayor o en menor cantidad el brillo o la intensidad de iluminación del diodo LED. También vimos que con el sensor digital, interruptor o pulsador podíamos prender o apagar una luz, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo vamos a utilizar los dos sensores que vimos y el actuador para que veamos que pueden trabajar juntos en la misma plaqueta y para armar un proyecto más elaborado, más complicado. ¿Qué vamos a hacer en esta instancia? Bueno, con un Arduino, un circuito pulsador, un LDR y un diodo LED, lo que vamos a hacer es poder prender y apagar ese diodo LED como si fuera la iluminación de una pieza. Pero aparte de prender y apagar, cuando está prendido, que en base a la iluminación ambiente ponga en el diodo LED una intensidad de brillo dada, ¿sí? Para compensar con la iluminación eh, natural que entra de afuera. Vamos a suponer que lo que yo quiero hacer es una real iluminación eficiente, ¿sí? No es solamente prender y apagar la luz, sino que prender la luz de manera tal que, equiparando con la que viene de afuera, el ambiente esté bien iluminado. Ni sea excesivo ni me quede corto, ¿sí? Dependiendo justamente de la posición del sol que me está entrando de afuera. Entonces vamos a ver qué circuito podemos utilizar. En esta vuelta no voy a armar el circuito porque ya son tres circuitos que ustedes armaron. El circuito del diodo, el circuito del interruptor y el circuito del LDR. Ustedes eso ya lo vienen armando hace rato y tienen los videos que les explico cómo armarlo. Entonces lo que vamos a hacer, acá estamos viendo el circuito que vamos a utilizar. Yo lo que voy a hacer es agrandarlo un poquito. Fíjense que lo que tengo en pantalla es el circuito que voy a utilizar. Fíjense que tengo el LDR con su resistencia. Un extremo de la resistencia va a ir a los 5 volts del Arduino a través de este cable. O sea, baja el rojo de acá, se conecta el rojo de arriba y del rojo de arriba se va a los 5 volts del Arduino. Ahora lo vamos a checar para que lo terminen de ver. Y del punto medio de la unión de una patita del LDR con la resistencia va a ir a la entrada a cero, como en el ejercicio anterior. El otro terminal del LDR va directamente a GND. Tengo el circuito del diodo LED. El diodo LED acá tengo que recordar que lo tengo que conectar en un puerto de Arduino analógico para poderle controlar la intensidad. ¿Cuáles son los puertos de salida analógico que tiene el Arduino? Son algunos de los que se ubican a la derecha de la placa y que están indicados al lado del número con esta ondita al costado. Por ejemplo, 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Yo elegí enchufarlo, conectar el diodo LED en el puerto número 10. Fíjense que por el puerto número 10 y este cable color turquesa yo llego a la resistencia de 150 ohm. Del otro extremo de la resistencia me conecto al positivo del diodo LED y el negativo va a GND. Y por último tengo el circuito interruptor.
El circuito interruptor es un interruptor más una resistencia. Una pata de la resistencia va a 5 volt. La otra pata de la resistencia se conecta al punto medio del interruptor. Y el otro extremo del interruptor va a GND. Y del punto medio donde se une el interruptor, o sea el cable verde con la pata de la resistencia, saco con este cable violeta y lo mando a un puerto digital del Arduino. ¿Por qué digital? Porque recuerden que este produce al moverlo de lugar, produce un 1 y un 0. Y este puerto número 4 voy a leer ese 1 o 0 para saber si tengo que prender o apagar la luz. ¿Cómo va a funcionar este circuito? Bueno, este circuito va a arrancar con la luz apagada. Cuando yo mueva el interruptor, la luz va a prender, pero no va a prender como nos prendía en el primer ejercicio con una intensidad bien grande, sino que va a prender con la intensidad que este señor le diga. ¿Por qué? Porque este va a estar midiendo la iluminación del ambiente. Donde detecte que, por ejemplo, es de noche y por la ventana no está entrando luz, este va a prender a todo lo que da. Y si acá son las 12 del mediodía, el día totalmente despejado y está entrando una iluminación terrible, por más que esté prendido, por más que este me esté indicando que el LED tiene que estar prendido, va a estar apagado porque la iluminación va a ser muy grande de afuera y no tendría sentido tener que iluminar el lugar con una iluminación artificial. Y si estamos más o menos a las 5 de la tarde, que ya casi acá en Río Grande es de noche en el invierno, y entra más o menos luz, este va a estar más o menos con una intensidad alta. ¿Sí? Bueno, vamos a escribir el programita. Yo voy a achicar este circuito así ustedes no lo pierden de vista. Igualmente les voy a dejar la imagen de este circuito para que puedan hacer el trabajo práctico. Bien, vamos a armar el código. Vamos a armar el código. Para armar el código, primero recuerden que vamos a tener que generar la variable interruptor. Tienen que crear la variable interruptor 1, porque ahí yo tengo que guardar el valor que estoy leyendo del interruptor. Entonces, como en la primera clase que habíamos visto con este tema, yo traigo definir interruptor 1, o sea, guardar en la variable interruptor 1 el valor que estoy ingresando del interruptor en el puerto número 4. Para eso, ahora lo que tengo que hacer es ir a entrada. Tengo que llamar a la función leer pasador, que la voy a poner acá. ¿Y qué voy a leer? El puerto número 4, que es donde tengo guardado, donde tengo conectado, mejor dicho, el interruptor. La función leer pasador digital va a leer el 1 o el 0 que yo tenga en el puerto 4 que esté mandando el interruptor y lo va a guardar dentro de la variable interruptor 1. ¿Sí? Ahí yo ya capturé el valor del interruptor. Entonces ahora tengo que tomar una decisión, si prender o apagar el diodo LED. Para eso recuerden que teníamos las sentencias de control con la función sí, si no. Entonces la voy a llamar. Vamos a ir a las variables matemáticas, las funciones y variables matemáticas. Vamos a elegir esta de acá en particular. La voy a cambiar el signo igual. Recuerden que yo voy a prender el pulsador, voy a prender el diodo LED cuando el interruptor esté entregándole al Arduino un 1. ¿Sí? Entonces, en esta parte de la función de la condición, voy a volver a variable, voy a llamar a interruptor 1 y voy a decir que si interruptor 1 es igual a 1, ¿sí? Voy a prender la luz con el grado de iluminación que me indique el LDR. Si no es así, o sea, si esto de acá es un 0, si lo que estoy teniendo adentro del interruptor es un 0, yo quiero que apague el diodo LED. Recuerden, vamos a hacer esta parte que es más fácil. Definir pasador, vamos a llamar a la función definir pasador. Yo tengo puesto el diodo LED en el puerto analógico digital
número 10. Recuerden que hay puertos que se comportan como digitales o analógicos, lo cual yo los puedo utilizar a la vez como un puerto digital y como un puerto analógico. Como yo ahora estoy diciendo que si interruptor 1 tiene guardado un 0, quiere decir que el interruptor está abierto, quiere decir que yo tengo que tener apagada la luz, voy a apagar el puerto número 10 para que se apague el diodo LED. Entonces es con alta y con baja. Para este caso, como lo quiero apagado, va a ser una baja. Ahora bien, ¿qué pasa con cuando el interruptor está en 1 y yo tengo que tener con X grados de iluminación el diodo LED que tengo conectado? Voy a llamar a la función definir pasador, pero no a la que me dice alta en baja, sino a la que me permite agregar un valor. ¿Qué valor? Recuerden que era entre 0 y 255. Entonces voy a llamar a esta función, la voy a ubicar en el puerto número 10. Y ahora lo que yo tengo que hacer es regular, y a la vez que regulo, leer el valor del LDR. Recuerden lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Yo ahora tengo que ir a matemáticas para asignar un rango, porque recuerden que el LDR me va a devolver valores del 0 al 1023, y en el puerto de salida digital donde yo tengo conectado el diodo LED va a ir de 0 a 255. Entonces yo tengo que adaptar esos valores del 0 al 1023 para que coincidan del 0 al 255 y poder producir la iluminación correcta en base a la lectura, ¿sí? Entonces yo voy a ir a esta función de acá que se llama asignar al rango este. Y la voy a meter acá. En. Bien. Acá, en asignar, voy a llamar a la función de entrada leer pasador analógico. O sea, voy a leer el LDR. Les dije que estaba conectado, fíjense el cable turquesa, en el A0, entonces lo voy a dejar en el AK0. Y acá al rango, entre el 0, se me salió, entre el 0 y, dijimos, el 255. Bien, ¿cómo funciona esto? Cuando el interruptor sea 1 y tiene que estar prendido el diodo LED va a prender, pero no va a prender con el máximo de iluminación, sino que como estoy usando una función analógica de escritura, definir pasador del puerto 10 y ahora llamo a la función asignar, que me va a acomodar el rango, y voy a leer también a su vez todo eso junto, voy a leer el puerto de entrada. Entonces con esta función así escrita, cuando yo entre acá adentro, porque interruptor está en valor 1, voy a prender con determinada intensidad el diodo LED. Vamos a verlo, vamos a esconder el código y vamos a iniciar la simulación. El diodo está prendido. Fíjense que ahora está apagado. ¿Sí? Si yo muevo nuevamente está prendido. Está prendido al máximo, ¿por qué? Porque si toco sobre el LDR, acá estoy en la máxima oscuridad. Fíjense qué pasa cuando yo empiezo a mover el LDR. Fíjense cómo cada vez se apaga mucho más el brillo del diodo LED. Hasta alcanzar, cuando esté totalmente iluminado, a gatas va a estar prendido el diodo LED. Y a medida que se empieza a hacer de noche, fíjense que el diodo LED, cuando es oscuridad total, está encendido al máximo. Y si yo vuelvo a tocar acá el pulsador, el diodo LED, por más que acá se mueva o no se mueva, no pasa nada con el diodo LED, porque cuando el pulsador está acá abajo debe de estar apagado. ¿Sí? Bueno, lo que les propongo para terminar esta materia es hacer el trabajo práctico número 7, en donde ustedes van a tener que armar este mismo circuito, pero con 2 LDR y 2 diodos LED y 2 pulsadores, ¿sí? Ante cualquier duda, se comunican conmigo por medio de WhatsApp. Los veo, si Dios quiere, el año que viene.